Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Yo soy Daniel. Y tal como había ocurrido en otros episodios, vamos a relacionar un poco todo lo que está pasando en el estallido social que está ocurriendo en estos momentos en Colombia con obras de ciencia ficción para que podamos pensarlas desde diferentes vertientes, desde diferentes lugares, pero siempre encaminados desde la ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de Plop de Rafael Pinedo. Rafael Pinedo nació en Buenos Aires en 1954 y murió en 2006. Estudió ciencias exactas y naturales, trabajó en informática por varios años antes de dedicarse a ser escritor. Él comenzó a escribir siendo muy joven, pero a los 18 años le dio por quemar toda su producción y nunca volvió a escribir hasta 1994. Fue autor de 3 novelas, todas escritas con una prosa sencilla y poética. Las 3 tienen tramas posapocalípticas que le permiten explorar lo más oscuro humano con tramas de verdad de una intensa crudeza tanto física como moral. Pinedo consideraba estas 3 obras su trilogía sobre la destrucción de la cultura. Estos 3 libros son Plop de 2002, Frío de 2004 y Subte de 2006. Plop es su novela más premiada, que entre otros recibió el premio Casa de las Américas en 2002. Plop es una historia, es una novela corta contada con un lenguaje que es bastante sencillo, tomando en cuenta que lo que quiere expresar también con su lenguaje es una cultura que está bastante vaciada, ¿no? Plop cuenta la historia de Plop, este personaje que justamente recibe su nombre porque cuando nace y cae en un barrial y es el sonido, ¿no? El sonido que hace en el momento en el que cae, y empieza de una manera muy particular porque él empieza en un hueco con toda la tribu echándole tierra encima, enterrándolo. Básicamente, de lo que trata la novela es cómo nos cuenta Rafael Pinedo de cómo él nace en esa tribu y cómo termina en esa primera escena que finalmente va a ser la última. Es decir, está contando cómo Plop el nacimiento, su juventud, su adolescencia, cómo cuando nace su madre muere, cuando después es adoptado por una señora sabia que se llama Goro, que es por Angélica Gorodischer, y después tiene 2 amigas. Bueno, hasta ahí vamos porque es muy interesante, pero no quiero contarles más, a pesar de que ya sabemos el final desde el principio. Pero es una muy buena novela que funda una especie de momento particular de la literatura argentina posapocalíptica y de la cual vamos a hablar hoy. Muy interesante, es muy buena, recomendadísima. Plop de Rafael Pinedo. Un poquito para hablar primero de Plop de Rafael Pinedo, hay que entender un poco en qué momento o cómo enmarcan esta novela dentro de la literatura argentina. Y esta novela se enmarca dentro de un espacio literario muy particular y es el momento en el cual los autores están tratando de contar qué es lo que sucede con el cacerolazo, el famoso cacerolazo argentino. Y esta novela ha sido muy conectada con ese momento, ¿no? Junto con otras novelas como El año del desierto de Pedro Mayral, que es otra de esas novelas que yo siempre recomiendo. Y hay que entender, algunos autores argentinos, algunos críticos han hecho énfasis en cómo hasta cierto momento de los años 80, digamos, antes de la aparición de ese neoliberalismo, de Menem, etc., hay toda una literatura argentina que está interesada en contar el pasado, la historia, cómo, digamos, la Argentina, cómo la sociedad, cómo estos personajes han partido de un momento histórico para llegar a un presente. Según críticas como Elsa Drukarov, por ejemplo, cuentan cómo en estas novelas como Plop ya el interés no está puesto en el pasado para entender el presente, sino cómo el presente se proyecta en el futuro, y muchas veces ese futuro que se proyecta en estas novelas, que se llama de anticipación y que Elsa Drukarov ha llamado de la intemperie, muchas veces lo que están reflejando es algo que es un futuro que no tiene futuro, es decir, es un no futuro. Y esto es muy interesante porque habría que ver cómo funciona ese post-apocalipsis o ese no futuro en Plop, ¿no es cierto? En Plop nosotros tenemos una sociedad que existe en un lugar donde ya no hay absolutamente ningún recurso. Están viviendo literalmente de cualquier rata que puedan capturar y del agua lluvia. El resto les es tóxico, les es mortal. El resto de las personas son enemigas y la única forma de organización que tienen es una sociedad creada a través de tabús y represión, fuerza, y todo esto para lograr crear una comunidad cuyo único objetivo es simplemente mantenerse con vida. No existe la posibilidad de pensar un futuro en el mundo de Plop. Es muy diciente la forma en la que la madre de Plop muere. No les voy a adelantar cómo,
pero es parte del espíritu en el que Pinedo nos va metiendo poco a poco dentro del libro, cómo nos va detallando la propia miseria humana reflejada en un ser sin futuro, que es un poco lo que estábamos discutiendo con Rodrigo, como cuál podría ser la tesis del video de hoy, y es esta posibilidad de cómo pueden reaccionar los seres humanos ante el futuro, ¿cierto? Ante el no futuro. Hay dos posibilidades. Uno es la opción, la mamá de Plop, que se deja morir. Literalmente se rinde a lo tétrico de la situación y se deja morir. O Plop, que aún estando en un momento sin futuro, en un universo sin futuro, él mismo va a crearse sus propios deseos, sus propias necesidades, va a satisfacer sus propias necesidades, va a crearse sus propios deseos, y poco a poco va a lograr escalar en lo que es su mundo, que para nosotros como lectores es un mundo muy patético, pero que cuando uno está habitando esto, lo es todo. Que era una cosa de la que nosotros queríamos hablar, es cómo esta idea del futuro tiene que ver también con las personas que en este momento están en las calles de nuestro continente. Iba a decir de Colombia, pero no, actualmente es en varias ciudades del continente, que en este momento están en las calles sin futuro. Claro, y sobre todo hay algo que es muy importante a partir de ese no futuro que uno está viendo en este libro de Pinedo, que es una genialidad, y tiene que ver con que separan estas sociedades, se construyen, o el mismo Plop está tratando de construir una sociedad a partir de la carencia, es decir, no de las posibilidades que tiene como de qué es lo que él puede obtener y a partir de eso sacar provecho, sino que él surge, parte, arranca, digámoslo así, desde la carencia, desde el absoluto vacío, desde el absoluto nada, ¿no? Todo esto que estábamos contando Daniel sobre cómo este mundo posapocalíptico, todo, absolutamente todo es tóxico, todos son enemigos, ¿no? Tanto así que las personas cuando se saludan, el saludo típico es como, ay, no recuerdo bien las palabras, pero es como, vamos viviendo, vamos sobreviviendo, ¿no? Entonces, ese sobrevivir a partir de la carencia, lo que hace es permitir otras miradas, y pensábamos justamente en estos momentos con Daniel, la idea de qué pasa cuando ya no tienes nada que perder, porque lo único que tienes es la carencia, ¿no? ¿Cómo funciona el futuro cuando el futuro no se construye desde algo, sino desde la nada, desde el vacío? Lo que sucede en Plop es que en este mundo de carencias, en donde todo es basura, donde no hay nada, en donde pareciera que la única persona que tiene algo, que es Goro, que es esta mujer que adopta a Plop y que tiene algo de cultura, ¿no? Tiene algo, pero nada, esa cultura no funciona, no hay absolutamente nada que tener, y el futuro se tiene que construir desde la carencia, desde la absoluta nada. Por eso Pinedo justamente llama a su trilogía de Plop, Frío y Subte la trilogía de la destrucción de la cultura, es decir, ya no queda absolutamente nada que se pueda llamar cultura. ¿Qué pasa cuando pasa eso, ¿no? Cuando no hay un futuro, porque solamente se vive desde la carencia, desde la nada. Es un futuro que se va destrozando poco a poco. Inclusive a pesar de que estamos en el peor de los escenarios, él va a utilizar el personaje de Goro para mostrarnos cómo la cultura se puede ir extinguiendo. Ella es la última persona que sabe leer y ella utiliza su poder de lectura como brujería, como si ella estuviera haciendo conjuros. Y así ella obtiene control político. La cultura ya no es lo que era, ya no sirve para lo que era. Y esto es muy importante en nuestra sociedad actual, porque nosotros estamos pidiéndole a esas personas en este momento que no tienen nada, que no tienen empleo, que están en condiciones de verdad, de penuria, como dicen los mismos números del gobierno colombiano. En este momento, este año, 7 millones de personas pasaron de comer 3 platos de comida al día a 2. Estas son personas a las que nosotros no podemos estarles pidiendo que vivan la cultura y que vivan la sociedad política de la misma manera que nosotros la estamos viviendo. No hay punto de comparación entre nosotros y esas personas. Y esto es algo que está perfectamente demostrado en Plop. En Plop nosotros estamos siguiendo un personaje y sin temor a hacerles muchos spoilers, nosotros estamos siguiendo a un tipo que es muy malo. Que es muy, muy malo. Pero como nosotros estamos viendo todo lo que a él le pasa y cómo él construye su vida, nosotros estamos entendiendo cómo la carencia construyen a esta persona y cómo
lo que en cualquier otra situación se podría ver como una persona mala que está haciendo cosas malas, nosotros podemos entender que lo que estamos viendo es un sobreviviente. Estamos viendo es una persona que lucha por mantenerse vivo y por hacer lo mejor que pueda en la situación en la que está. Claro, porque además esas cuestiones éticas o morales de lo bueno o malo también son formas de construcción desde lo cultural, y cuando se transforma la base y la estructura cultural, también ese tipo de conceptos tiene que empezar a modificarse o a pensarse, digámoslo así, desde otros lugares que no son en los que estamos aquí. Cuando se transforma lo social, también se transforman ese tipo de conceptos y hay que repensarlos desde esos lugares, que me parece muy, muy, muy importante. Pero hay algo que quería aumentar, porque antes de que se nos fuera el tiempo, porque charlamos un montón, pero tenía que ver con la idea del no futuro que decíamos desde el principio, y cómo ese no futuro aparece también en la propuesta del realismo capitalista de Mark Fisher. Mark Fisher está retomando la idea del no futuro a partir del gobierno de Thatcher, y pensándolo desde el gobierno de Thatcher y un poco como mirándolo como esa respuesta punk que hubo del punk como no futuro, ¿no? Podríamos de una u otra forma repensar ese no futuro a partir de el hoy, ¿no? Ese no futuro de qué es lo que está viviendo en estos momentos Colombia. Y yo creo que es muy interesante ver cuál es la propuesta que hace Mark Fisher. Y Mark Fisher dice que en una sociedad o en una cultura que no ofrece un futuro posible, los futuros, él dice, no hay alternativa, se lo pregunta incluso, pero cuando ocurre eso, de una u otra forma, una respuesta final que aparece en uno de sus libros, quizá en Los fantasmas de mi vida o incluso en Realismo capitalista, es que el futuro se tiene que construir. Y la construcción de futuro, dice Mark Fisher, se hace a partir de la toma de los espacios comunitarios y públicos, que en algún punto él los toma como los espacios un poco oscuros en el gobierno Thatcher, donde se hacían las fiestas, pero también termina diciendo que lo que hay que tomar son los espacios públicos de la calle, es decir, el espacio por excelencia público y comunitario donde se pueden reconstruir ciertos tipos de lazos de lo social para construir un futuro que no sea un futuro dado por el Estado, sino un futuro construido desde abajo por las personas, es a través de la toma de los espacios públicos, y esa toma de los espacios públicos, en particular, la calle. Y lo chévere es que él también lo relaciona mucho, este momento, con un momento de la música que tiene que ver con la creación de fiestas. Entonces, es decir, no tenemos que tomarnos la calle o lo público como una especie de, no solamente, ¿sí? Y esto es importante, el solamente, como una especie de reclamo, sino también poder crear en ello una posibilidad de existencia misma, ¿sí? Y esas existencias tienen que ver con la toma de lo público, y me parece muy acertado lo que dice Fisher sobre ese no futuro para pensar lo que está ocurriendo ahorita. Inclusive en Plop nosotros vamos a ver que la relación entre privado y público es también lo que determina la forma en la que nuestros personajes pueden acceder al poder. ¿Sí? Hay un tabú muy fuerte, un tabú hacia la boca, hacia la saliva y a la lengua. Sí, a la lengua. A la lengua, ¿sí? Porque es lo que se dice, pero también es lo que se pone en común. Todos los usos de la boca están convertidos en un tabú, están ocultos. El desplazamiento de esos tabúes también marca un nuevo modelo de gobierno para esta pequeña sociedad en la que nosotros podemos ver cambios y en la que nosotros podemos entender a través de ese pequeño microdominio de lo público cómo es que nosotros podemos controlar a los demás. Por eso es que justamente estos movimientos que están sucediendo ahorita en Latinoamérica tienen que pasar por no solamente el dominio de lo público, sino también por el control de lo público. No solamente es hacer posesión y dominar, sino también es cambiar funciones. Es muy importante que al momento yo, siendo un ciudadano sin futuro, me apropie de una estación, me apropie de una plaza, me apropie de un parque, tenga la habilidad para cambiar la función de este espacio. Si no lo hago, no estoy haciendo nada, realmente no estoy protestando, estoy simplemente ocupando espacio. Y nosotros vivimos en una sociedad donde, diría Gramsci, los carros ocupan espacio público. La visión que nos da esta novela, para cerrar, es una visión que surge desde América Latina, y yo creo que esta ciencia ficción que se crea en América Latina también tiene ciertas particularidades con las cuales nosotros nos podemos identificar y que podemos encontrar justamente representadas dentro de novelas como Plop, que ayudan a comprender ciertos elementos
contextuales e históricos que, si bien esta novela pasó y se inspiró, digámoslo así, o está basada en el momento del corralito argentino, son momentos, son espacios, son estructuras sociales y estatales y económicas que de una u otra forma se repiten cambiando, pero que pueden explicar de una manera mucho más clara cómo están funcionando nuestras sociedades y cómo esta ciencia ficción latinoamericana también nos está hablando de manera más cercana. Recomendado, Plop. Bueno, y esta es nuestra visión de Plop y de Rafael Pinedo. Esperamos que lo lean, no solamente este, sino todos los libros de él, y que encuentren también en él la inspiración que nosotros hemos recibido para analizar lo que está pasando en estos momentos en nuestro contexto. Y antes de despedirnos, queremos pedirles que compartan estos videos en sus redes sociales. No se imaginan lo mucho que esto nos ayuda. Bueno, y que le den like a este video. Y que toquen la campanita. Y que nos sigan en redes sociales. @Daniel Tabú Monje y @Rutiro Posapocalíptico Bastidas en Twitter. Y en el Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y antes de irnos, queremos saludar a quienes nos comentan que esta semana fueron Antonio Machuca, Daniel Soria Formento, Laura Ponce, Laura Pulido, Boy Meets Books, Boris Grave, Andrés González, Andrés Guillermo Bejarano Cortés, Daniel Pitoni, Lucas Mefi, Rubén Andrés 77, Jesús Luna, Anselmo Hurtado y María AA. Muchas gracias. De verdad, lean Plop, gente. Es muy bueno. Y la trilogía es muy bueno. Sí. Exacto. Sí. Porque sí, pues igual uno queda triste, ¿no? O sea, sí, es muy bueno, pero uno queda todo como... Venga, ¿qué acabo de leer? Sí, lo loco es que Rafael Pinedo solo escribió 3 libros cortos, ¿no? Y luego se murió. Oiga, si no hablamos de que escribió y se murió. Sí, escribió 3 libros, solamente escribió 2 años y escribió 3 libros y es buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno. Vale la pena leerlo. Sí, lástima que ustedes ya no estén viendo esta parte porque creo que esto ya lo quitaron del video final. Pero bueno, así sí, es la vida. Es re bueno este libro. Es triste. Es muy bueno. ¿Se consigue el libro? Pues yo lo conseguí en el Kindle, no de hacer propaganda. Ah, no, sí. Dale. Listo. Pero sí, se consigue pues en versión digital. O en física. Hay que buscar un poquito. ¿Dónde? Mundos oscuros, sí. Oh, por Dios.